que la Virgen del Quinche representa la fe, la esperanza, la devoción que le tenemos hacia ella durante años. Somos muy católicos, creyentes, y siempre, cada vez que llega sus fechas, la festejamos, caminamos y vamos con devoción de caminata hasta su iglesia para demostrar nuestro agradecimiento por todos los favores recibidos durante el año. Y estas tradiciones se mantienen en Ecuador desde niños y se mantiene hasta ahora. Estando lejos, dejamos mucho atrás, dejamos a nuestras familias, seres queridos, amigos, todo eso, nos alejamos de todo, de nuestras costumbres, todo. Pero si tenemos un granito de ella, una estampa, una oración, siempre encomendamos y le pedimos fuerzas. Para mí en particular significa mucho, esperanza más que todo. En el mundo se celebra, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, mucha gente lo celebra. Nosotros llevamos ya 16 años con empezamos siendo 4 personas, mi madre, mi hermana, mi hija y yo, haciéndole la misa, y de ahí hemos ido alargando, han visto mucho lo que poco a poco se ha ido incrementando. Lo que queremos es que la gente venga, que se acoja al espíritu de la fe, que demuestre lo que ellos verdaderamente sienten, y si podemos expresarlo, pues en cantidad. Lo que hacemos es invitar a toda la congregación ecuatoriana, pero sí nos gustaría que la gente se acercara más. No es un compromiso, es más que todo una devoción, una fe. Que cara futuro, que la gente que venga, latinos, extranjeros, mismo aquí en la congregación de la Residencia María Inmaculada, me gusta más porque aquí venimos gente de todos lados. Venimos más porque es una unión, que al fin y al cabo la Virgen es la Virgen María y es la madre de todos. Y si tenemos algo de fe, de devoción, que muchas veces lo pedimos, aunque sea la Virgen del Quinche, la Virgen de Covadonga, la Virgen de Pilar, lo que sea, al fin y al cabo es nuestra Virgen María, y la tenemos con mucha fe. Hasta que Dios me dé mi fuerza, y bueno, seguirá mis generaciones, seguirá. Esto es empezamos con mi madre nos la pasa a nosotros, yo la paso a mi hija, y espero seguirla pasando a los demás, para que esta tradición no acabe ni aquí, no. Nosotros la hicimos ahora, y esto se va a seguir recorriendo, porque al fin y al cabo la fe mueve montañas.